¿Cómo vas, Jerónimo? Qué gusto. Bien, hermano, bien, como siempre con muchas cosas, muchos proyectos, pero todo afortunadamente muy bien. Bueno, eh, arranquemos entonces esta sazón de los creadores. Jerónimo es un inquieto, es una persona que siempre está haciendo mil cosas, pero Hiperactivo. particularmente, claro, hiperactivo. Eh, pero particularmente tiene una cualidad que nos puede develar mucho de su temperamento, de su calidad humana. Cuando uno le pregunta a él qué es, dentro de todo el abanico de cosas que tiene, él prefiere 5 letras que son muy sencillas y muy contundentes. Él se hace llamar profe. Es creo que una de las palabras que más te Sí, gusta de la vida, sí, pues ¿no, es que Jerónimo? además es mi segundo nombre. O sea, cuando yo voy por la universidad, siempre dicen profe y volteo. O sea, después estar llamando profe de Derecho, de Medicina, pero yo volteo porque ese es mi nombre. Y también es el nombre, mi alias en las redes sociales, ¿no? Siempre la gente me escribe así, nunca me hayan visto la cara, me escriben y me dicen, profe, la película tal, no sé qué, profe, ¿usted qué piensa de tal cosa? Profe, cuénteme tal vaina. O si un periodista me está entrevistando, siempre, profe, cuénteme sobre Chespirito, no sé. Entonces, pues es un nombre que me parece muy bonito y que lo prefiero por encima de todos. Digamos que yo lo decía alguna vez, más allá de los títulos que uno tenga, yo no me siento tan cómodo con que me digan doctor, por ejemplo, o con que me digan maestro, ¿cierto? Digamos que me parece que son palabras como muy grandes. Maestro es una palabra supremamente grande y es como un honor si alguien le dice uno así. Y doctor, pues es una palabra tan manoseada que realmente casi que ni se siente un halago ya, ¿cierto? Casi que se siente es como una adulación o como un lugar común. En cambio, profe tiene una característica muy bonita, ¿no? Profe tiene como un sentido de cercanía, de familiaridad. Inclusive tú sabes que yo tengo un cortometraje que se llama Profe y justo fue por eso, como por darle un homenaje a esa palabra tan linda que además me conecta con mi mamá y con mi abuela, porque mi mamá y mi abuela eran Allá iba. profesoras, ¿cierto? Entonces, pues es como un honor es el verdadero honor para mí ser profe porque pues es un tema de legado familiar prácticamente. Sí, sí, allá iba precisamente y es al origen de esa palabra, porque es que me imagino que desde que tienes conciencia, desde que eras un chiquillo, has estado escuchando la palabra profe, profe, de manera reiterativa, de reiterada, pues por el caso de tu mamá, y no sabía que tu abuela también era profe. Sí, esto es y mi bisabuela también, o sea, esto es un tema como de legado Oh, familiar, porque fíjate que ahora que lo dices de escuchar la palabra, pues yo muchas veces, a ver, cuando yo era niño yo estudiaba en una escuela pública muy pobre, que quedaba en el centro de Medellín, y mi mamá daba clase en la escuela del lado. Pues no en la misma mía, pues porque no estaba bien que una profesora tuviera a su hijo estudiando en la misma escuela, pero yo estudiaba en la escuela del lado en la que ella trabajaba. Entonces yo salía de la escuelita mía y a veces me tocaba que ella todavía estaba con sus alumnos y la esperaba allá. O sea, imagínate uno de 5 años, 6 años, y pues mi mamá se llamaba profe también, ¿cierto? Todos los alumnos le decían profe, 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 o claro. señorita, pues que también se usaba en esa época, señorita Marta Inés. Sí. Entonces, pues fue una palabra con la que yo crecí y en este caso pues tenía una connotación muy especial y yo lo planteo en el corto que hice también, es que mi mamá era profesora de educación especial, entonces todos los niños eran niños con muchas dificultades, pero que le tenían un gran cariño a ella y un gran agradecimiento, pues porque ella lograba cosas absolutamente increíbles como enseñarle a leer a niños que el primer día de clase prácticamente no sabían ni controlar la saliva o no podía moverse bien. Entonces, pues siempre ha sido como mi gran heroína, mi mamá, y bueno, por eso pues ese mote de profe es como tan importante para mí. Bueno, hay algo y es que quiero contarles a las personas que nos están viendo en este momento cosas de Jerónimo para encadenarlo con la primera pregunta que te voy a hacer. Bueno, Jerónimo ha escrito 7 libros, es investigador permanente,
tiene un cargo en la estructura administrativa de la Universidad de La Sabana, fue fundador y todavía eres director de la red No, INAF. el año pasado renuncié a la dirección, estuve dirigiéndola prácticamente desde el principio, desde que se fundó en el 2005, o sea, este año próximo vamos a cumplir 20 años. Yo fui el director durante casi todo el tiempo, pero pues afortunadamente la red ya tenía un estado, desde hace mucho tiempo, un estado de madurez tal que yo sentí que hace mucho rato tenía que dar un paso al costado. De hecho, ya había renunciado hace 3 años, pero me tocó volver a asumir y ahorita pues hay dos investigadoras maravillosas al frente de la red, una en Argentina y una en Brasil. Bueno, columnista recientemente en la revista Forbes, es, tiene siempre su columna en El Tiempo, es bloguero, tiene un podcast, tiene amigos del cine, es profesor, saca tiempo para realizar piezas audiovisuales, pero además es consultado de manera permanente por medios de comunicación locales y nacionales y de otros países también, para dar sus opiniones con respecto a los Óscares, Chespirito o algo que esté en Lo boga. que sea. Eh, o sea, es una fuente permanente de consulta para los amigos periodistas. Fuera de eso, tiene una familia preciosa. Jerónimo, cuando descansas, ¿qué haces? Veo películas. O sea Ah, eso, bueno, me faltó sí, eso. Es un apasionado fervoroso del cine y de diferentes manifestaciones artísticas. Entonces, cuando descansas, ves cine. veo cine. Sí, yo estos días me estaba cuestionando eso porque pues claramente yo soy medio workaholic y yo decía, bueno, ¿y por qué yo cuando descanso veo Medio. películas que es parte de mi trabajo, ¿cierto? O sea que a la larga estoy trabajando otro poquito. Pero me di cuenta de una cosa, este es un descubrimiento reciente de mi amigo y es que el cine tal vez es el lugar en donde me puedo desconectar. O sea, el resto del tiempo yo estoy siempre pensando en otras cosas, haciendo mil vainas, siempre el computador lo tengo abierto con 7 pestañas, porque como tú lo decías, o sea, lo mío es un tema ya patológico de hiperactividad, entonces, y de ansiedad, pues porque también tengo que decirlo. Entonces, el cine me permite como escaparme de verdad, o sea, yo, pues hay gente que logra hacer yoga y se relaja y pone la mente en blanco y te cuento que yo no he podido, hermano, o sea, yo soy con el ruido permanente en la cabeza y las 20.000 cosas haciéndole, y esto no es algo para presumir, obviamente es algo que yo tengo que trabajar, pero el cine sí me permite desconectarme de verdad, o sea, sí siento como que en términos generales y casi siempre, porque a veces también es muy tenaz cuando uno va a cine y la gente está conversando o está con el celular y no sé qué, entonces pues yo me acostumbré a ir a cine a horas poco usuales para el resto del mundo, a películas por supuesto a las que va muy poca gente, entonces porque valoro mucho eso, ¿cierto? Es como una especie de santuario para mí, estar en un lugar en donde estoy completamente conectado con lo que estoy viendo y no estoy pensando en otras cosas como usualmente me pasa. Bueno, Jerónimo, aquí hay algo que es bien, bien especial. Este es un espacio que creé hace un tiempo para hablar de los procesos creativos que realizan diferentes creadores en muchas áreas. Y acá en el caso tuyo me parece muy especial con todo ese prontuario de actividades que desarrollas. ¿Cómo es ese proceso entre el pensar, planear y el hacer? ¿Cómo, dónde va la creatividad? ¿Cómo te enfocas? ¿Cómo logras concretar procesos, proyectos? Cuéntanos un poco de ese proceso, de esa fuente de creatividad y cómo la vas aplicando. Pues mira, yo creo que esto es muy interesante y me encanta esta charla. Yo
Pues es chistoso porque ya hemos tenido esta charla al revés, ¿no? Ya te he entrevistado yo a ti también para mi canal de Amigos del Cine y ahorita estamos al revés. Y yo valoro mucho una cosa y al margen de lo que me acabas de preguntar, y es que cuando uno está con amigos, todo se vuelve un poquito más profundo, ¿no? O sea, yo siento que hemos hablado tanto que ya estamos como en otro nivel y eso es lo que a mí me gusta también cuando yo hago entrevistas. Entonces, me estás haciendo pensar en vainas que yo nunca he hablado con nadie, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, una cosa con respecto a esto es que cuando uno tiene esta dosis de hiperactividad y de hacer tantas cosas al mismo tiempo, encuentra que no puede o que le cuesta mucho parar ese tren solo para pensar, ¿cierto? Entonces, digamos que el pensar va surgiendo en cada momento. Entonces, puede ser a veces digamos, yo las horas del día que yo siento que son como horas muertas para mí, entre comillas, es pues antes de dormir o cuando me estoy bañando o cuando estoy en el carro, ¿cierto? Y entonces ahí sí empiezo a divagar, a pensar en muchas cosas. A veces también, y eso es bastante triste, cuando estoy viendo televisión, una película, una serie, también me cuesta mucho conectarme y a veces estoy con el celular al lado y tomo notas de cosas que acabo de pensar. Entonces, pues también en la conversación, a mí me gusta mucho conversar y tú lo sabes, y en parte porque con las conversaciones me salen siempre los proyectos, ¿cierto? Ahorita, por ejemplo, aquí se acaba de conectar mi amigo Mauricio de gente que hace cine, que también tuvimos Gente que hace una charla cine, muy chévere. un abrazo para Y Mauricio. entonces, bueno, y Alberto Gómez que se acaba de unir también. Alberto Justo, Gómez. y chévere porque lo que estoy diciendo, porque a veces en esas charlas, en esas conversaciones, en esos cafés que se toma uno con amigos, es cuando surgen los proyectos, cuando surgen las posibles alianzas, cuando surgen las iniciativas, las cosas que vas a hacer. Yo tengo, por ejemplo, un buen amigo que es Alex Pinilla, que conduce el locutorio, y con Alex en muchas charlas que hemos tenido, pues ahorita vamos a lanzar un nuevo proyecto de un podcast justamente pues a partir de esas charlas. Entonces, los proyectos van surgiendo así, ¿cierto? Van surgiendo pues a veces sin pensarlo mucho, de manera súper improvisada. Y tengo aquí una anécdota que me gusta mucho contar de hasta qué punto las vainas surgen casi que de manera muy espontánea. Una vez estaba yo en la Universidad de La Sabana como jefe de departamento, era en ese momento, ahorita soy el director de la carrera de comunicación audiovisual. En esa época era jefe de departamento y entonces me llama mi secretaria y me dice, Jerónimo, va para allá una señora de la editorial Trillas. Normalmente uno cuando es jefe de departamento no le llevan libros, o en esa época, pero ya ahorita no tanto, le llevan libros para que uno le dé el aval y pues uno recomienda a la biblioteca o a los profesores. Y entonces fue muy chistoso porque mientras la señora llegaba desde el puesto de la secretaria hasta mi oficina, a mí se me ocurrió proponerle hacer un libro. Entonces fue muy gracioso porque ella se sentó y yo le dije, oye, mira, Cristina, ¿qué tal si hacemos un libro sobre... Y yo mientras hablaba, yo iba armando la propuesta porque no la tenía, un libro sobre el heroísmo, casi que rellene el espacio acá sobre el heroísmo en América Latina, coordinado por la Red INAP, ¿cierto? Y me dijo, fantástico, me parece chévere, voy a hablar con mi jefe. Y para resumir el cuento, 4 días después el libro ya estaba andando, ¿cierto? Ya había hablado yo con el gerente de Trillas Colombia, ya había hecho la convocatoria en la red INAP. Entonces yo siento que a veces, pues claro, por supuesto, esto no implica que uno no planee las cosas. Siempre hay una planeación y esto lo único que hace es materializar ideas. Pero yo sí tengo esa característica que sé que tú la tienes y muchos de mis amigos la tienen, que es que somos capaces de ejecutar. O sea, no nos quedamos siempre como en la planeación y en las ideas y el algún día haremos, sino que nosotros hacemos. Un buen amigo, creo que en común, que es Alejo Aguilar, siempre dice eso, ¿cierto? Digamos, es hacer, Gran ¿cierto? Como amigo. el hacer, o sea, no quedarnos siempre en el teorizar. Y digamos que ahí yo como profe, pues tengo esa característica también, que no me gusta quedarme solo en la teoría, ni en explicar las cosas de los libros que son súper importantes y que es parte de mi trabajo, sino que siempre me gusta estar como muy activo también haciendo, porque siento que cuando uno hace aprende dos veces. Claro. Bueno, Jerónimo, ¿cuántos años has estado de profe? Uy, hermano, aquí me van a calcular la edad. Tengo que decir que empecé siendo casi un adolescente, ¿no? Y es de verdad. O sea, empecé siendo profe, ya voy a decir mi edad Sí. claramente. Empecé siendo profe a los 20 años y este año cumplí 27 años de profe. O sea que mucho más de la mitad de mi vida he sido profesor. Bueno, 27 años de profe, eh, universitario, eh, en la Medellín, en el Politécnico en Medellín también, Sí, ¿cierto? Universidad de En la Medellín, Sabana, Politécnico Jaime Sasa,
Universidad de La Sabana, sí, han La sido como Sabana. las tres instituciones donde he trabajado fundamentalmente. Sí, pero también en la Magdalena, en la Universidad de Magdalena No, yo, y yo he en dado otros. clases, he dado Ah, cursos. Yo, por ejemplo, trabajo en el doctorado de la Universidad del Norte, ¿cierto? De Barranquilla. eso, Pero he dado clases en muchas sí, universidades, no solamente en Colombia. Yo he dado clases en Guadalajara, he dado clases en Montevideo, he dado clases en Sao Paulo, he dado clases en Pamplona, España. O sea, he sido profesor invitado pues a maestrías, a doctorados, por supuesto muchas ponencias, pero ya específicamente mi trabajo como profesor se ha desarrollado en dos instituciones: la Universidad de Medellín, en donde estuve claro. los primeros 10 años, y la Universidad de La Sabana, en donde llevo en este momento ya 16 años trabajando. Y pues otras universidades donde he dado clases Bueno, ya como catedrático. ¿cuántos alumnos? Un cálculo Uy, así, ¿cuántos alumnos? muy difícil. La verdad es que los últimos años he tenido pocos alumnos directos, pues porque al tener un cargo Sí, administrativo realmente uno tiene uno o dos grupos por semestre, pero en mi momento en la Universidad de Medellín llegué a tener semestres de 6 grupos o 7 grupos de estudiantes, cada uno con 30. Entonces, pues cuando uno se pone a hacer la cuenta son cantidades absurdas de alumnos, pero yo creo que más allá de la cantidad, lo bonito es poder encontrarse con esos alumnos hoy, después de muchos años, y debo decir que muchos de ellos son mayores que yo, porque cuando yo empecé justo estaba tan joven que muchos de ellos eran, o sea, yo llegué a tener, hermano, el primer semestre que di clases, yo era el menor y era el profesor. Sí, todos eran mayores que yo. Entonces, yo tuve unos 4 o 5 años en los que era menor que muchos de mis alumnos. Hoy en día soy de la edad de los papás de mis alumnos, claramente, pero pues es muy difícil saber cuántos. Lo importante, yo creo que más que cuántos es cuáles, ¿no? Y digamos, y en ese sentido ha sido muy bonito reencontrarme con varios de ellos son profesores ahora, algunos han sido mis jefes inclusive. Entonces, digamos que también es bien bonito porque es encontrarse en distintos momentos de la vida. Y una de las cosas que a mí más me gusta y que más contento me pone es recibir correos de exalumnos que muchos años después me saludan, que dicen que se acuerdan de mí por una película que vieron o que recordaron un concepto en una actividad que tuvieron. Inclusive tuve un caso muy bonito hace unos años de un muchacho que me escribió diciéndome que era decano y que me debía mucho a mí porque pues muchas de las cosas que había aprendido como profesor se las había enseñado yo. Entonces yo creo que uno como profe tiene un gran privilegio y es que uno plantea sus clases, hace las cosas de la mejor manera posible y de la manera más honesta posible, entregar un conocimiento y uno no es muy consciente de lo que está haciendo hasta que alguien muchos años después le dice, oye, mira, esto que tú me dijiste me cambió la vida en cierto sentido. Pues yo tampoco creo pues que uno haga grandes cosas, pero son esos pequeños gestos. Y yo tengo una película que a mí me gusta mucho y que refleja eso, que se llama La Sinfonía de Mr. Holland. Aquí la tradujeron como Maestro de Ilusiones. Y es un profesor normal, común y corriente de colegio, de secundaria de los Estados Unidos, que empieza a impactar la vida de mucha gente sin proponérselo mucho. Es un profesor común y corriente como tantos que hay. Y a mí me parece muy bella esa película por eso, porque yo creo que son pequeñas cosas que uno hace en el día a día y que, como te decía ahorita, pues lo que me ha permitido a mí las redes sociales desde hace más de 20 años es ser profe de mucha gente. O sea, si tú me dices el tamaño de mis alumnos, yo ya no me quedo solos con los que están en mis clases, sino con un montón de gente que han sido mis alumnos y al mismo Que tiempo te mis leen, maestros, claro, además de los que lo leen a uno claro, público. y gente que lo leen, que ven tus contenidos en Amigos del Cine, ahora estamos en este gran privilegio de poder alcanzar a muchas personas, llegarle a muchas personas a través de las redes sociales, a través de los medios digitales, con podcast, con newsletters, con blogs, con una serie de cosas que tú has venido aprovechando esta nueva forma de consumo del conocimiento. Y acá voy a aprovechar para hacer un paréntesis para echar un comercial. Jerónimo, ¿en qué redes y en qué lugares pueden seguirte? Les digo, esto no tiene pierde. Seguir a Jerónimo es uno estar permanentemente escuchando, viendo, leyendo y obteniendo conocimiento valioso. ¿Dónde te pueden seguir?
Bueno, pues en Twitter, que siempre le diré Twitter, mi arroba es Jero Rivera Cine, con J. Jero Rivera Cine en Twitter. En Instagram, pues tengo varias cuentas, pero la que uso pues como para estos fines es Amigos del Cine, que es mi canal de YouTube también, entonces pueden suscribirse al canal de YouTube Amigos del Cine. Estamos ahorita como en un suerte de receso, pero pues seguiremos muy pronto con contenidos allí. Allí ya tenemos más de casi 200 contenidos, casi 200 videos sobre distintos temas de cine, y me inventé un formato Recomendadísimo. desde el año pasado en TikTok, que siempre le saqué como el cuerpo, pero tengo un formatico ahorita que es chévere, que es también de Amigos del Cine, la cuenta también es Amigos del Cine, y es que voy a las películas y a la salida de la película hago un comentario en caliente, mis primeras impresiones de la película, pero a mucha gente le ha gustado, y sobre todo con mis alumnos, con la gente más joven, pues he encontrado ahí como una buena respuesta en ese canal de TikTok. Entonces ahí está, pues digamos, en esa hiperactividad que mencionabas al principio, pues tengo ese TikTok, tengo Instagram, tengo la cuenta de Twitter, Amigos del Cine, o pues en el caso concreto mío, Jero Rivera Cine. Bueno, de verdad, yo les digo, no tiene pierde, eh, no tiene pierde uno seguir por todas partes a Jerónimo. Se lo recomiendo profundamente. No es porque seas mi invitado y tú lo sabes, publiqué hace poco un libro. Dentro de mis recomendaciones en el libro que publiqué estaban tus redes sociales y tus contenidos. Bueno, Jerónimo, aquí llegamos a un punto que yo lo he llamado las preguntas con sazón y echando mano un poco de esos grandes filósofos argentinos de Lelutier que sé que te gustan. Soy fan. Esto es unos preguntas de que el que Uy, piensa pierde. qué susto. Preguntas rápidas, preguntas sin pensar y respuestas así sean comprometedoras. ¿Vamos para allá? Baila. Hágale. Bueno, ¿qué prefieres? ¿Chica Almodóvar o chica Tarantino? Chica Almodóvar, me parecen más interesantes, o sea, siento que la chica Tarantino es un poquito más caricaturesca, ¿sí? Me parece que las chicas Almodóvar involucran un espectro mucho más amplio y más interesante de personalidades. Ok, te subes al DeLorean del doctor Emmett Brown y cuando estás al frente del tablero, escoges el pasado o el futuro. Clarísimo que el pasado, yo soy súper nostálgico, retro, me interesa conocer el origen de las cosas, yo realmente tengo muy poco interés en conocer el futuro, además porque soy ansioso, entonces eso me generaría más ansiedad todavía, entonces yo me iría, pero de una al pasado y a muchos lugares del pasado, o sea, me encantaría estar en acontecimientos importantes de la vida y de la historia, pero también de mi propia vida, ¿no? O sea, yo sí haría la de Marty McFly a conocer a mis papás cuando eran adolescentes, a ver qué tal. Y bueno, eso es riesgoso, pero me parece fascinante realmente. Además, ver esa película de la vida de uno debe ser muy interesante porque se daría uno cuenta que es malísima, que es súper aburrida, entonces dejaría uno de idealizarla, ¿no? Porque uno siempre idealiza la adolescencia, por ejemplo, todo el mundo idealiza la adolescencia de, oh, qué hermosa época, hoy los ochentas, qué cosa magnífica, los ochentas, y cuando uno recuerda realmente uno dice, uy, esa vaina era aburridísima, esas tardes de calor, uno haciendo nada, viendo el único programa en televisión que había. Entonces, interesante como resignificar esas vainas. Inclusive fíjate que yo ando ahorita como con ganas de volver a Medellín a visitar esos lugares como que fueron importantes en la vida, ¿no? Tengo muchas ganas de volver a la Universidad de Antioquia, que hace años no voy, de ir a ver así sea desde afuera la casa de mi infancia. Entonces yo sí soy súper nostálgico, súper retro, y esa pregunta sí que ni la dudé. ¿Qué eventos históricos te gustaría presenciar? Eventos históricos, ¿no? Pues evidentemente la primera proyección de los Lumière sería una cosa fascinante ver qué reacción tuvo la gente, si fue verdad lo de que salieron corriendo cuando vieron que el tren se les venía encima, que es como una especie de Tren. gran mito de la historia del cine. Eso me parecería fascinante verlo. O sea, creo que el momento, el clic de esas grandes invenciones me parece realmente impresionante. O sea, sería muy bonito poder estar en alguno de esos momentos.
¿qué maestro, qué profe del pasado te gustaría visitar y decirle, quiero ser su alumno? Uy, yo me iría muy al pasado, a Leonardo da Vinci. Me parece que ese tipo tenía tantas cosas por enseñar y era un genio en tantas áreas que debió ser un verdadero deleite uno conocerlo y escucharle un cuento, una hora. Yo creo que ahí tendría uno 3 carreras universitarias en una. Claro, aunque muchas veces dicen que uno no debe conocer a sus Sí, ídolos total, ese es el porque riesgo. lo decepciona. Ese es el riesgo, sí. Sí, sí. Seguramente, porque seguramente era bien fastidioso el señor. O sea, como muchos de los grandes genios, que si uno se pone a mirar los grandes genios, la mayoría eran insoportables, ¿cierto? O sea, alguien que sé que tú y yo admiramos mucho como Alfred Hitchcock, es un tipo que yo creo que uno a mí seguramente me caería muy mal, pero sus películas son maravillosas. Hace un tiempo, claro, hace un tiempo tuve la oportunidad de investigar mucho a profundidad sobre todos esos temperamentos y comportamientos de grandes maestros del Renacimiento para Sí, escribir una serie sí, claro. y me encontré con que no quisiera conocer a ninguno de Sí, ellos. sí, seguramente Qué serían. partida Sí, de... ¡Wow! En fin. sí, total. Bueno, Jerónimo, yo creo que tu hiperactividad se, no, se ha Exacto. dispersado en, en diferentes ámbitos y yo quisiera que vamos de pronto por cada uno, pues, o por varios de ellos, pensando, ya terminamos las preguntas, esas Oh, qué incómodas, bueno. eh, y, me, me gustaría mucho saber, por ejemplo, si pudieras dedicarte únicamente a la docencia, ¿cómo sería, cómo lo plantearías, qué harías y luego hacia las otras áreas? Pues mira, si fuera solamente la docencia y yo pudiera dar estrictamente lo que yo quiero dar, yo tendría una dinámica mucho más de un cineclub. Yo fui cineclubista muchos años y me encantaba y yo creo que es la mejor dinámica y siento que uno como profe hay un gran aporte solamente decirle a la gente, listo, cada 8 días nos vamos a encontrar a ver una película y a conversarla y a desglosarla o nos vamos a dedicar a ver una serie. Yo he tenido muchas ganas de alguna vez de dictar un curso y ahí dejo la idea rodando si a alguien le interesa y luego me escribe. Me parecería interesantísimo dar un cursos sobre series, ¿no? Entonces, no sé, vamos a dar un curso sobre Mad Men. Entonces vamos a ver la primera temporada y nos vemos en un mes y a conversar sobre la primera temporada. Y nos vemos en otro mes para la siguiente. Y hay un montón de series de televisión que son magníficas y que siento que en este momento uno ve las series y uno queda con tanta información y con ganas de compartirla con alguien, pero como hay tantas series por ahí rodando, uno se queda como un poco huérfano, ¿no? Además que yo veo las series casi siempre solo, bueno, algunas las veo con mi esposa, otras solo, y esas series que veo solo me quedo como, ay, no tengo con quién conversarla. Que a propósito, hago ahí la cuña, tú me recomendaste hace mucho tiempo una serie, de hecho me regalaste la primera temporada completa y yo no me la vi en su momento, me dio pereza, no por no haberlo intentado, sino porque justo la intenté y me bajé muchas veces de ella. ¿Te acuerdas cuál es? The Wire, tal Exactamente, vez. exactamente. La intenté por ahí 4 o 5 veces empezar y no fui capaz. Pues te cuento, amigo, que me la terminé de ver ayer y es una joya. Tenemos que en el próximo café Es, sentarnos a conversarla, porque además es esa serie que me encantaría conversar porque nadie la ha visto, muy poca gente la ha visto, y estoy y pensando es en de sacar un culto. video hoy o mañana para recomendarla, porque es una joya absoluta. Lo que pasa es que hay que tenerle mucha paciencia. Y yo lo digo porque le intenté hacer la vuelta como 3 o 4 veces y no lo logré. Pero cuando juicioso me puse a pensar si esta serie está como una de las mejores series de la historia, algo tiene que tener, encontré que es una verdadera joya. Entonces, muy recomendada para todos y me salió un poquito exacto, me salió un poquito del libreto, pero sí, a mí me encantaría, por ejemplo, hacer un curso sobre The Wire, ¿no? Entonces, todo el semestre hablando de la serie y viendo capítulos, entonces veamos los 3 primeros de la primera temporada y nos vemos la próxima semana. O sea, yo creo que sería una manera muy bonita de aprender audiovisuales, de esa forma analítica. Aquí nos están preguntando de nuevo por la serie se llama The Wire, como la escucha, la han titulado, que es como el título oficial sería como el cable, lo que pasa es que eso no dice nada. Entonces, Sí. es una serie muy interesante porque es la Pero, vida de Baltimore, Maryland, en los Estados Unidos,
en un 360 impresionante. Es como ir abriendo el foco, el foco, el foco, hasta que uno se da cuenta que el protagonista es la ciudad. A mí realmente yo no me canso de verla por un lado y de recomendarla, porque realmente es una clase magistral de diferentes aspectos. Incluso ayer precisamente, en un proceso en el que estoy de coaching de escritura, a una persona, pues yo le recomendaba la serie y le envié, porque estamos en esa fase de armar el tratamiento de la Biblia de su largometraje, le recomendé y le envié el PDF con la Biblia original de David Simon, el Wow. creador de The Wire. De verdad que es una maravilla. Bueno, Jerónimo, si pudieras dedicarte únicamente a hacer cine, tengo varias preguntas. Primero, ¿serías director, productor o en qué área o escritor o en qué área de las tantas que manejas de tan buena forma te desempeñarías? A mí me gusta la dramaturgia, entonces yo definitivamente no me siento cómodo ni me interesa tanto, aunque sé que es súper importante la parte técnica. Entonces yo no me veo en la fotografía, no me veo en el arte, no me veo en esas áreas más técnicas, incluso me aburre un poco la edición, pero sí la dirección me encanta y me gusta la escritura, entonces creo que en una de esas dos me sentiría muy contento y muy cómodo y de pronto anticipándome a alguna próxima pregunta, pues no me veo haciendo un largo, o sea, yo siento que el corto tiene todavía ese encanto de que uno puede hacer las cosas a un ritmo más rápido, que puede tratar de condensarlo todo para que sea más contundente. Entonces, justamente después de participar en un largo de nuestro amigo que se conectó ahorita, Alberto, no sé si todavía estará por acá, eh, participando en Ríos de Ceniza, que fue una película que duró tantísimos años, pues me di cuenta que me encanta, pues que fue una experiencia muy interesante, pero que yo no me animaría a dedicarle tanto tiempo a un solo proyecto, justamente por esta característica de la que hemos hablado desde el principio, y por el contrario me parece muy interesante poder tener varias historias en cortos, y eso sería lo que me Ok, dedicaría. ¿qué historias, de qué te gustaría hablar? ¿Cómo te gustaría llegarle a la audiencia? A mí me gustan mucho las historias, primero más dramáticas que de otro estilo, inclusive uno de los cortos que yo hice, que es una comedia dramática, porque pues más allá de que la gente se ría, yo de lo que realmente quiero hablar es de la vida cotidiana y del drama de la vida cotidiana. Entonces, a mí particularmente el cine que me gusta es el cine que me toca, que me interpela, con el que yo me puedo conectar y que de alguna manera acude a esos valores universales que todos compartimos, ¿cierto? Independientemente de dónde vivamos o de nuestras características particulares. Entonces, yo le decía mucho a mis alumnos de guión que uno tiene que buscar cuáles son las películas que le gustan y a partir de las películas que les gusta tratar de encontrar ese tema o esos temas que realmente no le interesan y sobre eso escribir, ¿cierto? Eso es lo que dice Woody Allen, que él toda la vida ha hecho una película en muchas entregas y yo creo que cualquier realizador o cualquier autor en general termina siendo una obra, una gran obra con muchas aristas. Digamos que uno puede decir que uno es un autor de una gran obra transmedia, ¿no? Que tiene de todo, tiene podcast, tiene canal de YouTube, tiene libros, tiene artículos, pero al final todo es una gran obra. Y yo creo que para mí particularmente lo más importante son los personajes. Y digamos que ahí está el hilo conductor de todo lo que yo he hecho, ¿cierto? En investigación he investigado siempre los personajes, cuando he hecho, digamos, historias o cuentos o cortometrajes, siempre ha girado alrededor de un personaje y lo que le sucede a ese personaje. Entonces tengo amigos que, por ejemplo, se interesan mucho más en los espacios y se inspiran en los espacios o en los conflictos o en las anécdotas. A mí me interesan mucho más los personajes. Ok, mm, Jerónimo, ¿cómo has vivido este cambio tan dramático que ha sufrido o ha vivido el cine en los últimos 20 años? Empecemos con, lo primero es que hace 20 años la sala de cine era el rey y estaba un mecanismo como
los desarrollados por Blockbuster, que nos permitía tener acceso. Luego viene las plataformas, viene la pandemia que refuerza y ahora estamos en una realidad muy diferente a la que teníamos hace 20 años. ¿Cómo has vivido ese tránsito? ¿Qué piensas de él? Pues como todo tiene cosas positivas y negativas, yo siento que el tema de las plataformas tiene algo muy positivo y es la posibilidad de acceder a muchísimo material al que antes era imposible acceder, ¿cierto? Digamos que en la medida en que las plataformas se han ido fortaleciendo, pues hay tantísimo material para ver que realmente puede llegar inclusive a ser muy abrumador. Yo escribí hace poco una columna en Forbes que se llama La importancia de los curadores audiovisuales y es que hoy tenemos tanto contenido que el gran reto es aprender a escoger cuidadosamente el contenido. Y lo decía ahí en ese artículo, Claro. y es que elegir mal la película es como tener una mala cita, pero elegir mal una serie es como tener un noviazgo o un matrimonio fracasado, ¿cierto? O sea, son muchas horas dedicadas a algo y la tusa que queda es más o menos la misma, ¿no? La de por qué perdí tanto tiempo en mi vida haciendo esto. Entonces, pues ahí es donde los curadores audiovisuales empiezan a cobrar mucha importancia y pues es la invitación que yo siempre hago, ¿cierto? Y es, no te quedes con los algoritmos de lo que te recomienda la plataforma, porque la plataforma te va a recomendar una y otra vez lo mismo y vas a tener una visión supremamente sesgada y cerrada de lo que es, de lo que existe en lo audiovisual. Y por el contrario, pues, si tú acudes a estos curadores, personas en las que tú confías, para que te recomienden contenidos que realmente valgan la pena, pues creo que la experiencia puede ser más placentera. El tema de las salas de cine, pues para mí es insuperable. Evidentemente hay una mística, hay un amor por el cine. Yo siempre pienso en Toto de Cinema Paraíso y ese encanto y esa fascinación que sentía él por esa pantalla gigante, por ese sonido envolvente. Entonces esto tiene una mística que yo particularmente la tengo, sé que mucha gente ya no, sobre todo las nuevas generaciones ya no les importa esto, pero para mí sigue teniendo una gran mística, sigue siendo un ritual muy importante y por eso pues siempre lo voy a privilegiar por encima de cualquier otra cosa. Lo que me ha pasado en los últimos años es que, por ejemplo, el año pasado, tú lo sabes, yo tuve que ver más de 150 películas para los Golden Globes y pues en ese maratón tan absurdo que tuve de películas, pues vi cosas maravillosas que me encantaron, pero que las tuve que ver muy a la carrera porque están en una labor de jurado. Y muchas de esas películas las voy a estar viendo porque todavía no han salido muchas de ellas en cine, las voy a estar viendo a lo largo del año en cine. Y entonces para muchas personas será un poco absurdo como ¿para qué las va a ver si ya las vio? Pero es que es otra manera de verlas, ¿cierto? Y es otra manera de disfrutarlas. Entonces yo no tengo absolutamente ningún problema con repetir películas. De hecho, y a mi esposa le da risa y a veces hasta rabia porque siempre me gusta volver a ver las películas que ya vi. Yo prefiero, inclusive frente a una plataforma, buscar una buena película que me gustó sobre una película que puede generar un gran riesgo, que puede no gustarme. Entonces, cuando yo veo en plataformas contenidos, si estoy solo, me arriesgo. Si estoy en pareja, no, porque por ejemplo sé que ella no deja la cosa por la mitad y yo sí no tengo ningún problema en dejar algo tirado a los 10 Sí. minutos. Entonces, pues sé que la experiencia no va a ser tan chévere si yo llevo ya 20 minutos y sé que eso no va para ninguna parte y todavía me toca aguantarme más de una hora. Y bueno, volvemos otra vez al tema de la hiperactividad. Es esta Claro, necesidad de optimizar las vainas. tenemos acá una pregunta ya para ir, ya vamos terminando. Yo quiero contarles a todas las personas que están viendo en este momento este en vivo y los que lo verán en un futuro, y es que una conversación con Jerónimo siempre es un tema muy complicado porque es que estamos en un sometidos a un factor limitante que es el tiempo. Jerónimo, con Jerónimo, yo y sé que muchas personas podríamos sentarnos las horas a conversar y siempre una diversión y una generosidad muy grande por parte de Jerónimo con sus puntos de vista y sus apreciaciones. Y quiero tomar acá una pregunta que nos hace Carlos Esquivel, profe Jerónimo, ¿por qué el cine colombiano no engancha con el público local? Bueno, un abrazo, un saludo para Carlos, que hace rato nos seguimos también por aquí por redes sociales. Bueno, Sí. pues definitivamente hay un problema con el cine colombiano y es que los realizadores son los que a veces no se conectan con el público, los creadores, ¿cierto? Entonces,
Cuando yo he hecho también asesorías de guión, que tú lo haces y mucho más profesionalmente y hace más tiempo que yo, pero las veces que yo he sido script doctor también un poco lo que les digo es, ¿para qué vas a contar esta película? ¿Qué es lo que está detrás de esta película? ¿Cuál es el tema que tú realmente quieres tocar? Y lo que siento es que muchas veces los creadores no tienen eso tan claro y entonces o van buscando el éxito y pues hay unas tantas fórmulas que en Colombia han funcionado, pero lo que es clarísimo en la creación es que nunca hay una fórmula infalible, siempre la fórmula más exitosa puede ser un completo fracaso. Y hace poco estuvimos en un curso de management y de gerencia ahí en la universidad que nos dio para los directivos de la universidad y una frase que a mí me quedó sonando para todo en la vida y es que el punto de partida del fracaso es el éxito actual, ¿cierto? Entonces, todo lo que hoy funciona es el punto de partida para un fracaso futuro. ¿Y esto qué nos indica? Pues que nunca podemos estar cómodos con las fórmulas porque las fórmulas tarde o temprano se desgastan. Entonces, pues por una parte está esta gente que quiere hacer un cine rentable y acudir a la fórmula, y acudir a la risa fácil, por ejemplo, en la comedia, o acudir a ciertas recetas, que también hay un libro que yo escribí que habla de las recetas del cine, y que no Recomendado. necesariamente esto funciona. Y por otro lado está la gente que quiere contar historias para ganar festivales, ¿cierto? Para que sean muy exitosos y para ganar festivales generalmente en Europa. Entonces, pues evidentemente al público colombiano eso no le importa. El público colombiano no quiere ir a ver una historia que tenga planos de 5 minutos, donde hay un tipo mirando el horizonte, ¿cierto? Eso es una historia que al público no le gusta y puede ser una gran película y muchas de esas películas a mí me encantan, a mí, ¿cierto? Pero es que yo no soy el target del cine colombiano, o sea, yo no soy, ni tú, ni muchos de los que estamos aquí somos el grueso del público colombiano, ¿cierto? Tenemos una manera distinta de ver el cine, no mejor ni peor, sino distinta. Entonces, ahí está el gap, ¿no? Entre aquellas personas que hacen un cine para las masas y alejado un poco de cierta calidad, no siempre, porque obviamente las generalizaciones son siempre muy arbitrarias, pero por Las otro lado, generalizaciones son siempre siempre, odiosas. siempre son odiosas. Sí, hay una verdad absoluta y es que no hay verdades absolutas. Entonces, Sí. y por el otro lado, pues tenemos también pues este cine de autor que pues a veces es muy bueno, a veces es un poco pretencioso, a veces busca también otro tipo de fórmulas, que es la fórmula de película ganadora, latinoamericana ganadora en Europa, y estos días que veía en la cartelera de Cannes, del Festival de Cannes de Francia, que no hay ninguna película latinoamericana ahí, alguien decía en redes, y estoy totalmente de acuerdo, que no necesariamente es una mala noticia, de pronto es que empezamos a desligarnos de esa otra obligación de estar haciendo películas para los europeos. Entonces yo siento que lo que hay ahí es que buscar ese punto medio, conocer un poco más el público, dejar de subvalorarlo, porque siento que a veces ciertas películas que son muy comerciales lo subvaloran, lo por debajean. Y pues otros es que también lo están subvalorando porque no se dirigen a él. Entonces, siento que ahí está, en ese punto justo, que es la relación entre público y cine colombiano, está la clave para que el cine colombiano llegue en algún momento a ser industria. Si no encontramos ese punto nunca, y esto lamento ser ahí un Nostradamus negativo, nunca vamos a realmente tener una industria, porque pues uno no tiene una industria en donde el cliente no le gusta lo que uno hace. Sí, hace poco que se acaba de conectar Vanessa Pupo, una abogada, y hace poco pues hemos generado una conversación y ella decía, bueno, el crecimiento de la producción de los estrenos en Colombia ha sido fantástico desde el año 2000 hasta hoy. En el año 2000 creo que se estrenaron como no sé cuántas películas. Esas estadísticas las pueden ver en Sí, jeronimorivera.com, ¿cierto? eh, Fuente inagotable de información. Eh, y yo le decía, sí, claro, el año pasado se estrenaron 70 películas, pero el público no crece. exacto. La Se divide. torta cada vez es para un público o igual o mayor. Entonces, yo creo que una de las grandes cosas que tenemos que buscar es lograr conectarnos con el público, lograr que ese público se conecte y se sienta identificado. Eh, Eso lo vivimos y lo sufrimos desde diferentes puntos de vista, diferentes tipos de personas, y para mí es una gran inquietud,
cómo crear público. Se acaba de unir Jimmy Vázquez, un abrazo, Amigo, querido parcero. Por acá un par de amigos hinchas saludándote. Jerónimo, dime tres cosas, sé que es muy difícil la pregunta, tres cosas que vamos a una película, que si pudieras hacerle el Inception en la cabeza de tus alumnos, ¿cuáles son las tres cosas que implantarías como ideas en ellos? pues yo creo que la primera ya la dije y es respetar el público. Creo que esto es indispensable. O sea, uno no debe subvalorar el público ni pensar que el público es tonto. Los espectadores son cada vez más aguzados y hay que respetar ese público. Entonces, no acudir a las obviedades, sino tratar de ser sutiles en la forma de narrar. Un segundo punto importante es ser responsable en el manejo de la estructura financiera de una película, ¿cierto? Y es que a veces se nos olvida que esto es arte, pero que también es un negocio. Entonces, si tú vas a contar una historia que es muy intimista, que es muy personal, pues no tienes responsablemente que gastarte muchísimo dinero, sino ser un poco consciente de la retribución real que vas a obtener con esta película, pues para que el negocio funcione. Porque yo lo he dicho en muchas charlas, el objetivo de cualquier cineasta no es hacer una película, es hacer películas. Sí, hay que dejar esa idea Sí. romántica que era muy común en los años 80 hacia atrás. Es que tengo que hacer mi película y voy a vender mi carro, hipotecar mi casa y pelear contra la familia. Pues no, hay que hacer películas. Y una sale bien, otra sale mal. Entonces también ahí pasa que la gente dice, "Ah, es que el cine colombiano es muy malo". Pues no, es que hay que tener oportunidad de hacer buenas películas y malas películas y embarrarla y luego hacer una muy buena. En la tercera cosa que les recomendaría es, pues, sí, estudiar. Definitivamente yo siento que estudiar es una cosa de toda la vida. Nadie se la sabe todas y creo que antes, mientras más sabe uno, más es consciente de lo que ignora. Por eso esa frase famosa de Sócrates, de solo sé que nada sé, pues claramente Sócrates lo puede decir mucho más que yo o que cualquiera de nosotros, porque Sócrates sabía mucho más que nosotros. Entonces, cuando uno sabe y mientras más sabe, se da más cuenta de todo lo que no sabe. Y entonces, en ese sentido, pues estudiar, investigar, aprender, pues sí hay que hacer una labor para toda la vida. Bueno, no olviden seguir a Jerónimo Rivera en todas sus redes sociales, Amigos del Cine, el blog en el tiempo, la columna en Forbes. Eh, realmente, realmente es una fuente muy, muy importante de conceptos, de conocimiento, de ubicación, de perspectiva, no solo de películas específicas, sino del cine colombiano. Y creo que su sitio web, Jerónimo Rivera, creo que es la mayor fuente de información del cine colombiano. Entonces, les recomiendo a todos y todas eh, seguir a Jerónimo. Aquí, para terminar, Cale Delgado nos hace una pregunta. ¿Por qué cree que existe esta noción de tener cierta distancia o incluso pereza hacia los contenidos producidos acá? Desde el lado del espectador, ¿qué espera del contenido de acá? Sí, es muy buena y saludos para Alejandro, que es graduado de nuestra carrera de comunicación audiovisual. Yo creo que todo prejuicio tiene una base real, pero no deja de ser un prejuicio. Y creo que hay un prejuicio frente al cine colombiano, como suele haber prejuicio frente al producto nacional. Siempre tenemos como una suerte de complejo de que todo lo de acá es de menor calidad, de que todo lo de acá es como incipiente. Y yo creo que se ha demostrado con creces en las últimas décadas que ya Colombia está a un nivel técnico, narrativo, de calidad de actores, de calidad de directores, que está al nivel de cualquier país del mundo, incluyendo los Estados Unidos. Claramente, pues Estados Unidos es como, hagan de cuenta que cada uno de nuestros países es un equipo de la liga y la selección es Estados Unidos, porque es claramente lo que ocurre. Estados Unidos no es porque los gringos en sí sean grandes genios talentosos, sino que es que allá está la gente talentosa de todo el mundo y por eso ellos pueden hacer lo que hacen. Pero Estados Unidos es prácticamente la excepción a la regla y la regla es que en todos nuestros países, desde Francia, Japón, Corea, Bolivia, Haití, todos nuestros países hacen productos con lo que tienen, con las posibilidades que tienen
y con los recursos que tienen, pero esto no le quita, por supuesto, el mérito a lo que se hace, y lo que se hace puede ser único y puede ser maravilloso, más allá del dinero que se invierta. Entonces yo siento que en cuanto al cine colombiano, pues hay un prejuicio que está fundado muy probablemente por las películas que la gente ha visto o por las películas que la gente ve que promocionan. Entonces, pues yo tengo una clase en la que hablo de mitos del cine colombiano, y hay un mito que dice que todo el cine colombiano es comedia barata, ¿cierto? Hay un mito que dice que todo el cine colombiano es violento, pero todos estos mitos parten de una base que es la ignorancia, ¿cierto? La falta de conocimiento frente a lo que realmente es el cine nacional. Entonces, la invitación que yo quisiera hacer para terminar es que realmente nos documentemos un poco, que no hablemos del cine nacional ni lo critiquemos al ver dos películas, porque pues estamos hablando de más de 70 películas el año pasado que salieron a las salas, de las cuales la mayoría de la gente ni siquiera sabe que existen. Entonces, pues lo que yo le digo a mis estudiantes, y para sumarle un cuarto punto a esto que me decías ahorita, es hay que ver todo el cine posible, aún para criticarlo, ¿cierto? O sea, critiquen todas las películas que quieran y háganlo con tranquilidad y con respeto, por supuesto, pero critiquen siempre desde el conocimiento, no desde la ignorancia. Claro, y para ir cerrando, creo que tenemos que pasar, evolucionar hacia un punto. Yo insisto que en Colombia hay más cineastas que audiencia. Y es triste ver cómo los cineastas, y cuando hablo de cineastas hablo de las personas que están involucradas dentro de toda la cadena del audiovisual, cómo no ven cine en Colombia, Exactamente. Hay que cómo ser, no ven cine hecho en Colombia. Esa es otra cosa. Yo quiero quitar ese género. Para mí, cine colombiano no es un género. Muchas personas creen o sienten o lo catalogan como un género y no, es cine hecho en Colombia por colombianos. Entonces, Jerónimo, muchas gracias. Como siempre, nos faltó tiempo, pero bueno, esta es tu casa siempre, la sazón de los creadores. Este es un ejercicio que hago de reconocimiento, de gratitud en este podcast siempre hacia personas que sigo, que admiro, que creo que siento y estoy seguro que su trabajo es fundamental, sus procesos creativos. Y muchas veces terminamos con un acto de generosidad. Jerónimo Rivera, tienes en tus manos virtuales una copia del libro Cómo negociar un guión, escrito por mí, publicado por mí, y se lo vas a regalar a quién. Si tienes a alguien en este momento en mente, a quién le podría servir, a quién lo puede disfrutar, quién le puede servir ese libro que tú conoces muy bien porque me apoyaste y me ayudaste mucho en las lecturas para mejorarlo. ¿A quién le quisiera regalar este libro? pues siendo consecuente con lo que hemos hablado, yo le regalaría este libro a un alumno, y no voy a decir el nombre de un alumno particular, sino a un alumno, ¿no? Y yo Perfecto. quisiera saber de mis alumnos actuales o anteriores, cuál alumno realmente valoraría mucho este libro, le sacaría todo el máximo provecho, y a esa persona se lo regalaría. No me lanzo al agua a dar un nombre, pero si hay algún alumno que esté viendo esto, por ejemplo, pues que me cuente, y seguramente esa persona será la elegida, ¿no? Que cada quien, pues de alguna manera desde el interés lo haga. Perfecto. Vamos a esperar entonces hasta el próximo sábado y el próximo sábado yo anuncio en nuestra conversación, en nuestro sazón de los creadores, que el próximo sábado va a ser con, ya te voy a decir, el próximo martes es con el zurdito talentoso, con Jockey Barrios. El sábado es con Mauricio Romero, de Ah, gente bueno, que hace mira. cine, imagínate. Entonces ahí voy a anunciarlo. Jerónimo, un gran abrazo, siempre la buena estrella para ti, para tu familia y muchas gracias por ser tan generoso siempre. Gracias, hermano. Un abrazo para ti, un abrazo para todos los que estuvieron conectados. Grandes amigos han estado aquí, he estado leyendo sus comentarios y sus nombres cuando entran, y me da Sí. una gran felicidad verlos. Y bueno, como siempre, quedamos pendientes de tomarnos el cafecito y de ponernos al día, mi amigo.
Claro que sí, señor. Un gran abrazo, saludos y hasta la Chao. próxima.